Ahora sus Biblias en el capítulo 1 de Éxodo. Vamos a hacer un análisis brevemente en estos minutos que continúan en este capítulo 1 que contiene 22 versículos, capítulo 1. Ya bien sabido que el libro de Éxodo prácticamente es una continuación del libro de Génesis, del libro de Orígenes. Para las personas que nos acompañan, conocer cada libro, conocer cada carta nos ayuda a conocer la palabra de Dios. Son 66 libros, en medio de ellos libros y cartas que contiene la Biblia, y conocer cada uno nos ayuda grandemente a poder nosotros conocer mejor a Dios. Así es que gracias por estar con nosotros. En el libro de Éxodo, muy bien, capítulo 1. Antes de eso, hermanos, sabemos, como decía ya, que Éxodo es una continuación de Génesis. Génesis es orígenes y Éxodo simple y sencillamente significa salida. Éxodo significa salida. En este libro de Éxodo vamos a aprender, vamos a mirar el inicio de varias cosas, como ya bien se ha dicho, el origen del pueblo, el origen también de Moisés y algunas otras cosas que miraremos. Bien, en el capítulo 1 ya ustedes sabían que había que leer, espero que lo hayan hecho. Así es que vamos a mirar algunos rasgos del capítulo 1 en el principio. ¿Cómo inicia el principio? Génesis, por ejemplo, usa la palabra principio, que es orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo inicia Éxodo, hermanos? ¿Cómo inicia Éxodo? Haciendo referencia a qué cosa. ¿Se dio cuenta cuando estuvo leyendo? Bueno, simplemente empieza o inicia el libro de Éxodo con los nombres de los hijos de Israel. No inicia con otra situación diferente, sino con eso. Y el lector de la Biblia debe preguntarse, ¿por qué inicia hablando de los hijos de Israel? Porque, y de hecho, los enumera en el versículo 2, 3 y 4. La razón es muy simple, porque precisamente de estos hijos de Israel, de ahí se deriva o se origina el pueblo de Israel. 12 hijos, 12 tribus, una gran nación. Esa es la razón de por qué se inicia así. Recordemos, hermanos, leyendo Génesis 1, versículo 1 al 4, estos son los orígenes, los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos son, Will? 11. ¿Y por qué son 11? Faltaba uno. Obviamente que José ya estaba en Egipto, el número 12. Así es que, hermanos, estos son los nombres de los hijos de Israel. Hijos de Israel. ¿Por qué el nombre de Israel? ¿Por qué el nombre de Israel? ¿Quién era Israel? Cuando vamos a Génesis capítulo 32, vamos a encontrar que en realidad Israel era Jacob, y de ello, hermanos, una vez más se deriva el nombre del pueblo de Israel. En realidad Israel no era Israel, era Jacob. Vamos leyendo Génesis capítulo 32. Génesis 32 y en el versículo 28. Génesis capítulo 32 y versículo 28. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo lea? Esto sucedió exactamente cuando Jacob, hermano, luchaba contra el ángel de Jehová. En aquel evento, aquí registrado en el capítulo 32 de Génesis, encontramos que finalmente el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Cuál es el significado de Israel? ¿Alguien sabe levantando su mano?
hermano Gerardo. Dice ahí mismo abajo, dice, esto es el que lucha con Dios o Dios lucha. Muy bien, el que lucha con Dios o Dios lucha. Eso significa Israel. Algunas Biblias lo tienen, algunas otras no. Eso es parte, hermanos, ya de la herramienta que tenemos para facilitar las cosas, ¿verdad? No tiene que ir a un diccionario. Ahí en la misma Biblia tiene una pequeña, un numerito como referencia, y esto es. Así es que ya no te vas a llamar más Jacob, tu nombre se habrá llamado Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha. Muy bien. Este nombre de Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha, es muy significativo con el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo lo correlacionamos? ¿Alguien más? O sea que no solamente a Dios se le ocurre, ¿sabes qué? No me gusta tu nombre. ¿Recuerda usted cuando Jesús también, hermanos, hizo algunos cambios a algunos apóstoles? A Pedro, por ejemplo. Y es que había una razón de por qué. No es cuestión de que no me gusta tu nombre. Hoy en día muchas personas se cambian el nombre. Es que no me gusta mi nombre que mi padre y mi madre me puso. Especialmente cuando hay la ciudadanía y la oportunidad de cambiarse. Es que ya no me quiero llamar Pánfilo. Me voy a llamar ¿qué? Teodoro. Muy bien. Y no es asunto de que alguien quiso cambiarse el nombre. Simplemente, hermanos, Dios tiene propósitos y hay una razón. Si usted entiende la historia y lee la Biblia diariamente, amigo oyente, se dará cuenta que la palabra Israel, Jacob es otro significado, pero Israel, cuando le llama Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha, en realidad, de ahí en adelante, cuando existe el pueblo, ¿qué sucedió en toda la vida del pueblo de Israel? Lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. ¿Y quién llevaba la victoria en esa lucha en el pueblo de Israel? Jehová. De ahí que usted puede comprender la Biblia conectando eventos o situaciones para poder entender mejor. Así es que, hermano Gerardo. A veces decimos, cuando sucede algo o pasa algo, decimos, le hace honor a su nombre. Cuando Israel luchaba con Dios, ¿verdad? O Dios luchaba, el pueblo le hacía honor a su nombre, pero cuando se rebelaba, no le estaba haciendo honor a su nombre, porque Israel significa lucha con Dios. Correcto. Así es que, hermanos, el inicio de Éxodo tiene que ver con que hace referencia el autor de este libro, parecer es Moisés, y él está explicando que en realidad Jacob es Israel, y estos son los hijos que entraron con cada uno con su familia a la tierra de Egipto. El versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob o Israel fueron 70, y José estaba en Egipto como referencia el número 12. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Note bien lo que está diciendo el versículo 6. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ya una vez más nos vuelve a la mente la promesa hecha por Dios a Abraham. La promesa hecha por Dios a Abraham. Cuando Dios hace la promesa, hermanos, obviamente Dios está diciendo, y serán benditas en ti todas las naciones, sal fuera y mira las estrellas si las puedes contar. Tu descendencia será como la arena del mar. Y es exactamente el libro Éxodo narra el cumplimiento de esa promesa.
Sin embargo, hay algo más que encontramos en el inicio de este libro, en este mismo capítulo 1. Cuando fueron aumentados en extremo, note bien, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Cuando leemos el versículo 8, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra y va a poner opresión. Hermanos, tenemos que distinguir los tiempos. Según Génesis capítulo 47, usted lee el 47, 48, 49 y 50, 3 capítulos. Si lee Génesis, si ya hubiésemos estudiado Génesis, lo que va a recordar es esto, de que ahora viene un tiempo, hay un cambio, una transición para el pueblo. Cuando usted lee estos 3 capítulos, como decía, de Génesis 47, 48, 49, e inclusive el 50, miramos varias cosas en relación a Israel, Jacob y su familia o el pueblo. Por ejemplo, ¿qué miramos? Miramos, por ejemplo, que cuando viene Jacob o Israel con su familia y entran a la tierra de Egipto, por providencia de Dios, José tiene, hermanos, la gracia delante del rey. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Es tiempo de prosperidad, tiempo de bonanza, de buenas relaciones. Se le da la mejor tierra de Egipto. ¿Cuál tierra? De Gosén. Hay excelente buena relación. De hecho, en su sabiduría que Dios dio a José, hace prosperar en gran manera a Faraón y a la nación egipcia, siendo una gran potencia. A tal grado que los que traían y vendieron su ganado y todo eso, aún el dinero se terminó, se convirtieron en esclavos, eso narra estos 4 capítulos, e inclusive ya llegando al capítulo 50, cuando muere Jacob, hermanos, subieron una muchedumbre de gente armada para ir a la tierra de Canaán y sepultar a Israel. Y una gran llanto, se escuchó todo el llanto en la tierra de Canaán. Eso es lo que usted lee en los 3 capítulos. O sea que había gracia para el pueblo. Pero ahora hay un cambio, como decía, hay una transición. Ahora las cosas van a cambiar. Se levantó un rey que no conocía a José. Esto es. Y lo que nos dice aquí, hermanos, básicamente esto es una situación que sucede recurrentemente en las Escrituras. Lo que vemos, por ejemplo, es que cuando hay prosperidad, cuando hay proyectos, planes que van adelante de Dios, ¿qué pasa con el enemigo? ¿Qué pasa con el enemigo? Entra. Ahora, ponga en su mente, en toda la Biblia, hermanos, ¿qué le recuerda cuando Dios empieza un proyecto de prosperidad, de bendición para el hombre? Entra Satanás. ¿Qué le recuerda? Busquen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué le recuerda? ¿Ah? ¿Jueces? ¿Jueces? ¿En qué sentido jueces? ¿Qué le recuerda? Piense. Job, por ejemplo, le recuerda a Job. Si usted hace una distinción desde Génesis, le digo, Dios hace el huerto, pone el hombre habla con Dios, todo está excelente. ¿Y qué viene? Génesis capítulo 3, Satanás. Job también, él está en prosperidad, es un hombre recto. ¿Y qué viene? Viene Satanás. Ananías y Zafira. Muy bien. En su nacimiento, ve usted,
Viene el Salvador al mundo. Y una gran similitud está aquí también en cuanto Así es que, hermanos, es un principio básico. Cuando Dios, mire esto, cosa increíble, cuando una persona en muchas áreas de la vida podemos ver, del ser humano, podemos ver claramente que cuando Dios quiere bendecir al hombre, hay oposición, Satanás. Eso es muy claro en el área del grupo de evangelización, se van a dar cuenta mucho en eso. Que cuando encuentra una persona deseosa de aprender de Dios, ¿qué sucede? Empieza Satanás a tratar de detener. Que no está, que se le terminó el trabajo, que hay problemas, etc. Y que no oiga la palabra de Dios. Ceci. ¿Cómo? En Lucas 11, 24 al 26. ¿Acerca de qué evento? Bueno, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, busca un descanso, y al no encontrarle dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida, regada, luego va a traer a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Bien, otro ejemplo, y otro. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se acuerdan del procónsul que quería oír el evangelio por Pablo? Pero el mago Elima se lo evitaba. Y hay mucho de esto, hermanos. Así es que no es nada nuevo lo que leemos en Éxodo. Así es que se levantó otro rey. Y dice el versículo 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. ¿Cuál es la primera táctica de Satanás? Bueno, los pusieron de trabajadores. Ahora es la gente de ¿cómo se le llama? La obra trabajadora, ¿no? Los siervos, esclavos. Cuando antes no lo eran. Y luego, hermanos, después de eso, en su afán o propósito de detener el plan de Dios, hay otra estrategia. Primero, bueno, los pone, dice el versículo 12 en adelante hasta el versículo 15, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Note bien, hermanos, la primera estrategia es detenerlos, que con mucho trabajo no se puede. ¿Cuál es la segunda estrategia? ¿Cuál es? Hacerlos disminuir, obviamente, porque están creciendo en gran manera. Así es que les dice a las parteras: cuando asistáis, verso 16, a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Estrategia muy clara. Estrategia muy, muy clara. Porque los varones son el origen para la reproducción, obviamente con la mujer, pero es muy clara la estrategia. Pero ni siquiera esto se logró. Ahora, hermanos, cuando estamos mirando esto, como decía, cuando usted va al principio del libro de Mateo, ¿recuerda eso? Cuando el rey mandó matar a los niños. Es exactamente lo que estamos mirando y estamos haciendo énfasis de que Génesis habla precisamente, no solamente va a ser un libro extraordinario de salida, de liberación,
pero también es un libro que habla precisamente y repite eventos que ya se han repetido en las Escrituras. Cuando usted va, por ejemplo, hermanos, al libro de Mateo, déjenme ver. Capítulo 2, por favor. Versículo 16 al 18. Mateo 2, 16 al 18. ¿Alguien más? Leamos. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Qué evento muy triste. Pero, hermanos, también eso lo había intentado precisamente el faraón para detener el crecimiento del pueblo. Satanás es muy cruel. Y con esto diré lo siguiente, note bien la estrategia. La estrategia número 1 es opresión. Y si esto no funciona, hay que llevar entonces adelante el plan a parar Satanás para el plan de Dios. Muerte. Con esto vemos claramente una cosa. Según Juan capítulo 8, verso 44, dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. Él es padre de mentira. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Satanás usa personas, humanos. Hermanos, no es de extrañarse que Satanás quiera parar un proyecto a través de personas. Quiero hacerles una pregunta. El Dios de este siglo, Satanás, ¿puede usar a cristianos para parar un proyecto grande? Claro que sí. Es que cuidado, que no seamos los que detenemos, sino somos los que empujamos. Y eso es así. Es claro y evidente. Ahora, cuando dice que él ha sido homicida desde el principio, ¿a qué se refiere? Satanás ha sido homicida desde el principio. Porque Jesús dice: Satanás ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál fue el primer homicidio? Caín y Abel. Caín y Abel, la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y ahí no también podría ser también al hombre, porque al final hay una muerte espiritual y una muerte física. Hay una muerte espiritual, puede ser, claro que sí, porque el origen de la consecuencia del pecado es la muerte, y el pecado fue introducido por un hombre según Romanos. Sin embargo, ¿quién fue el autor? Provocador, incitador, Satanás. Y hablando una mentira, diciendo no morirás. A Satanás no le importa contradecir y tuerce las Escrituras, las contradice abiertamente. De tal manera, hermanos, que entendemos lo que está sucediendo una vez más en Génesis. Bueno, cuando le dijo el rey de Egipto, dice que cuando si es hijo, cuando asistáis a las hebreas en los partos, ves el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Note bien, siempre hay algo muy importante. Siempre hay alguien que está de parte de Dios y hay alguien que defenderá la verdad. Esto es, temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
¿Cuál es la consecuencia? Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Como paréntesis, hermanos, una ocasión alguien preguntó, hermano, ¿era verdad que las mujeres hebreas eran más robustas que las egipcias? ¿Era verdad que cuando no alcanzaban a llegar para darles muerte? Y es verdad que pues ya no se podía hacer nada, ¿es verdad? ¿Qué contestaría usted? Dígalo. Hermano Alex. Sí, bueno, pienso que sí serían un poco más robustas porque el texto lo dice. Ok. Pero yo pienso que ya cuando dicen que ya cuando llegan las parteras ya dieron a luz, yo pienso que ahí sí ya había un poco de duda. Ok. Pero sí pensaría que las parteras, que las hebreas habían sido un poco más robustas. ¿Es posible? Okay. ¿Alguien más? ¿Qué contestaría? ¿Y cuál es el punto? Que cuando usted le hagan una pregunta, conteste siempre con la Biblia. No use su razonamiento nunca. Porque el punto es que, como la gente dice y se justifica, dice, hermano, la Biblia cada quien la entiende a su manera. Si usa su mente, sí. Pero usamos la Biblia, no todos nos encontramos en el mismo punto, en la misma posición, en el mismo camino, si usáramos la Biblia. Créame, no habría confusión religiosa, amigo oyente, hoy en día, si usáramos todos correctamente la Biblia, una sola guía. Así es que usemos la Biblia para contestar. Ceci. Yo digo que sí. Que O sí. sea, sí eran robustas. Y creo que también por eso el pueblo temía a los varones también israelitas. Okay. Porque supongo que también eran de la misma complexión. Y también si cuidaban la alimentación, me estoy acordando de Daniel, de cuando no querían comer de los residuos de los ídolos y los, no creo quién eran, los jurados, le dieron a comer lo que Daniel dijo que podían comer de acuerdo a lo que Dios les mandaba, y al final se miraban más sanos y mejores que los que estaban comiendo todo lo del banquete que se ofrecía a los sacrificios de los dioses. Bien. Muy bien. Ahora, escuchen, hermanos. Punto. Usted debe contestar, mira, si eran robustas, posible, pero no era el punto. Estas mujeres realmente no mataron a los niños. No los mataron. Ellas pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Punto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, verso 17, pero las parteras temieron a Dios. La palabra es pero, todo lo contrario al mandato. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Por eso Dios las premió. Debe decir el 20 y el 21 también. ¿Ves? Exacto. Y el 20 el premio. Y hizo bien a las parteras. ¿Cómo? No sé. Eso no podemos, yo no puedo decirlo. Dios las bendijo. Hubo bendición para ellos, hizo bien. Y el pueblo continuó multiplicándose. Use la Biblia siempre. Use la Biblia siempre. No ponga de su mente. Hermanos, ellas pudieron matarles, pero no lo hicieron. Y eso es algo que nosotros podemos mirar, que cuando Satanás está en contra, confío en mi Dios que siempre habrá alguien que va a levantar la bandera y va a defender la verdad. Y lo va a hacer en contra de sentimientos, relaciones, cualquier cosa, porque ama y teme a Dios. Y estas mujeres lo hicieron. Ahora, siguiendo, hermanos, siguiendo las Escrituras, dice las Escrituras, y por haberlas parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Como decía, ¿cómo? No sé, pero hubo prosperidad para sus propias familias de ellas. El versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un mandato, ¿cómo se le llama? Decreto del rey que no puede ser revocado. Y aquí va a hacer la introducción precisamente al nacimiento de Moisés. ¿Ve usted? 3 estrategias. Opresión no funciona. Parteras secretamente matan. ¿Quién se daba cuenta?
Oh, nació muerto, oh, qué lástima. Es algo secreto. Pero si no, ahora, abiertamente, un decreto donde a todo hijo, échenlo al río, que nazca, échenlo. Pero ¿quién lo va a hacer, las parteras? No, cada familia. Es increíble, hermanos. Es increíble. He visto oposición al propósito de Dios, al plan de Dios, cuando Satanás los usa. Y al final lo hacen abiertamente. No importa que el mundo se entere que él es el malo. Se enoja, grita, dice, falta irrespetuoso, hace tantas cosas, porque es abiertamente el punto. En la vida de Jesús, de nuestro Señor, fue exactamente, hermano, lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Murmuraban de Jesús, hacían juicios a la ligera. Y cómo Satanás intensificó el punto para parar a Jesús el Salvador en el Gólgota. ¿Cómo lo hizo? Vea un review o una revisión de todo el libro, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y lo que va a mirar precisamente es eso. La obra de Satanás de una manera muy sutil y luego más abierta hasta que es más abiertamente. Golpes, estupos, injurias, burlas, provocando, ¿qué cosa, hermanos? Que Jesús blasfemara, se enojara, se manchara el cordero de la redención. Y no pudo. Cuando miramos, hermanos, finalmente en este hermoso libro, el capítulo 1, cómo se inicia, las escrituras dicen que se multiplicaban y se multiplicaban. Cuando usted va a ver como un cuadro, ¿verdad?, hacia el futuro, usted ve en el libro de, por ejemplo, Apocalipsis, en el capítulo 7, por ejemplo, vaya, acompáñenme por favor por un momento. Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al 8. Ahora usted ve una multitud, la Biblia habla de 144,000 y no es esto más que la multiplicación de redimidos. Y eso es un eco, diríamos, hacia futuro después de Éxodo. Apocalipsis, por favor, Revelación, capítulo 7, versículo 4 al 8, por favor. Apocalipsis o Revelación, capítulo 7, ya lo tiene. Leamos, por favor, versículo 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Gracias, hermano. Después de eso, verso 9, va a mirar aquí una gran multitud. Nadie puede contar, naciones y tribus. Ahora, ¿cómo puede usted correlacionar Éxodo capítulo 1, verso 2, 3 y 4 con Apocalipsis 7? Muy sencillo. Apocalipsis está hablando de una gran multitud de redimidos, donde hay un lenguaje simbólico, donde de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, etc. Simple y sencillamente, hermano, lo que estaban hablando, si alguien no supiera la historia de Génesis o Éxodo, no sabría ni quién es Rubén ni quién es Aser. Pero sabemos que son los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, 12 familias, 12 tribus, una gran nación, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en tiempo de que del antiguo pacto. Pero ahora cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7, es el pueblo de Dios, los redimidos, pero en el cielo. Una gran multitud.
que habrá de salvos en el cielo, los redimidos. Los sellados significa propiedad de Dios. Usted quiere estar allá, usted necesita pertenecer a este grupo de los que van al cielo. En fin, hermanos, aquí precisamente vamos a parar por hoy. Éxodo capítulo 1 nos presenta, ¿qué cosa? Muy simple. Nos presenta el origen o principio del pueblo de Israel a través de los hijos de Jacob, al cual se le cambió el nombre de Israel. ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos la oposición del enemigo hacia los planes de Dios, que los hubo desde el principio de Génesis y los habrá hasta el día de hoy. Satanás va a usar, no solamente usó reyes, usa hombres hoy en día. Pablo es muy amplio en hablar en el Nuevo Testamento. Habrá oposición para los planes de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos claramente en el capítulo 1? Las parteras. Las parteras. Siempre habrá personas, hombres, mujeres que teman a Dios y serán bendecidos por ello, para oponerse a la maldad, para oponerse a lo incorrecto, para oponerse, hermanos, para oponerse a los planes malévolos de Satanás. Eso es. Finalmente, dijo Faraón a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y toda hija preserva la vida. ¿Qué aplicación haces tú a tu vida? ¿Qué aplicación haces tú a tu vida, hermanos, hermanas, amigo oyente? Muy simple, muy simple. Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Pero también una cosa muy evidente que puedes poner en tu vida. Si tú estás buscando de Dios, ahora va a haber oposición. El hombre que quiera hacer algo grande en su vida, ser bendecido por Dios en su vida, habrá oposición. Conforme avancemos en la historia del libro de Éxodo, hermanos, iremos mirando grandes, hermosas verdades. Por favor, lea el capítulo 2. Contiene 25 versículos. Léalo, por favor, repetidas ocasiones durante la semana. Y estaremos mirándolo con favor de Dios el próximo domingo. Vamos a parar aquí por hoy. Dios les bendiga ricamente.